Hola, ¿qué tal? Muy buenas con todos. Aquí les saluda César Escorza de la empresa Deep Engineering para en esta oportunidad tocar el tema de direccionamiento, dirección IP versión 4. Pues la dirección IP es la dirección lógica, o sea, en este caso es configurable. Uno la puede cambiar, la puede setear en los dispositivos terminales y en los puertos de enlaces de los equipos de networking. Y también, por ejemplo, en algunos casos como si nosotros tuviésemos en nuestro sistema una conexión inalámbrica con un access point y ese access point necesita una dirección de management, entonces también se le puede asignar una de estas direcciones que, si bien nosotros tenemos centralizado el control de nuestros dispositivos, tendría que ser de ese pool de direcciones, cosas que ya veremos en un capítulo posterior. En este caso, las direcciones IP versión 4 pues están clasificadas en clases. Las más comerciales pues son la A, la B y la C. Sin embargo, también existe una clase D y una clase E. La clase D básicamente es para el multicast. Cuando hablamos de multicast estamos hablando de un escenario parecido al broadcast, pero más direccionado solamente hacia un área específica de ciertos dispositivos que cumplan una condición. Ya no para todos los equipos que están bajo el mismo dominio de una dirección de red, sino para un sector solamente. Entonces, las direcciones del tipo A van del 0.0.0.0 hasta el 126.255.255.255, siendo que el 0.0.0.0 no se utiliza así nada más para un equipo de red, sino tiene una utilización específica. ¿Qué significa una dirección característica para todas las direcciones existentes por delante? A su vez, si nos damos cuenta, para pasar a la dirección B, acá nos está faltando la dirección encabezada por 127. Esas direcciones encabezadas por 127 son pues las direcciones que nosotros denominamos como direcciones de loopback. Estas sirven para hacer procesos internos de comprobación del protocolo TCP/IP. En la clase B, desde 128.0.0 hasta 191.255.255.255. Y la clase C, desde 192.0.0.0 hasta 223.255.255.255. Y bueno, las direcciones D de multicast que explicamos y la E de experimentación. Las direcciones IP se caracterizan en dos tipos, en públicas y privadas. Las de uso público son mayormente las que manejan los organismos de interconexión global, como podrían ser los ISPs y las empresas que trabajan con otras producciones de Internet. Sin embargo, las direcciones privadas son una pequeña parte de todas las clases, tanto para la A, la B y la C, que como les dije son las más comerciales. Entonces es un pequeño segmento de estas redes que se pueden utilizar para dar direccionamiento a los equipos internos de nuestra red LAN. Para las direcciones públicas, quien ha definido eso ha sido la IANA, pero la IANA a su vez se clasifica regionalmente con otras entidades como AFNIC, APNIC, ARNIC, LACNIC y RIP-NCC. LACNIC es la que corresponde, si nos damos cuenta, a México y América Central y del Sur. Entonces nosotros estamos regidos bajo las normativas IANA-LACNIC. A su vez es que estos pequeños segmentos para IP privadas que son aplicables dentro de la LAN, nosotros vamos a tener a la IETF con sus normativas RFC 1918. Tiempo atrás se previó que ya IP versión 4 podía morir o ser insuficiente para la gran cantidad de dispositivos que utilizan el protocolo IP. Como desde el principio creo que mencionamos que la convergencia IP es hoy en día una realidad, entonces esa misma convergencia lleva a una problemática que, como nació el protocolo de Internet, para la cantidad de cifras que tiene, prácticamente ya está quedando pequeño. Para eso pues existe una versión moderna llamada IP versión 6, un tema que también lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Sin embargo, hoy en día se sigue trabajando todavía la IP versión 4. ¿Por qué? Porque surgieron unos mecanismos o protocolos que han ayudado a darle mayor sostenibilidad en el tiempo, como lo son NAT, proceso con el cual las direcciones son
traducidas a la hora de salir hacia el acceso a WAN. El CIDR, que es el Classless Interdomain Routing, que significa a la hora de hacer la resolución de enrutamiento ya se pueden utilizar máscaras diferentes a la propia de la clase. O sea, por ejemplo, si nosotros utilizábamos una dirección de clase C, originalmente pues una clase C va a ocupar una máscara 24, y para un enlace que utiliza muy pocas IPs se perdía toda la demás gran cantidad de IPs disponibles. Y BLSM, que significa Variable Length Subnet Mask, que también optimiza las direcciones de red haciendo que sea más ajustado la cantidad de direcciones IPs con sus máscaras hacia la cantidad de dispositivos que vamos a utilizar dentro de la red. Y ya más adelante vamos a ver ejercicios de BLSM, que también se suelen llamar ejercicios de subneteo, subnetting, las subredes. A veces hablamos de redes porque redes como tal pues nacen las que tienen las determinadas clases mencionadas, con las máscaras por defecto que cada clase de estas suele tener, y como subredes pues las máscaras variables, que ya no implica una máscara fija como 8, 16 o 24, sino ya tenemos una máscara quizás de 26, 29, 30 y así sucesivamente. Y vamos a ver pues ahora un ejercicio de aplicación, lo cual voy a desarrollar paso a paso, como ya lo había explicado anteriormente, más anteriormente yo expliqué todo ya desarrollado. Ahora lo voy a hacer paso a paso para que nos podamos dar cuenta y podamos dominar de una vez el método, ya que este es el método más práctico y más utilizado a la hora de resolver problemas como de identificación de direcciones IP. Tenemos esta dirección 172.16.1.12 y nos pide que identifiquemos la IP de red y deducir si es una IP de red privada o una IP de red pública. Entonces, en primera instancia para el 172, lo que nosotros vamos a calcular o verificar es que efectivamente 172 es el inmediato superior al 2 a la 7, que vendría a ser 128. Por ende, lo restamos y acá colocamos 1. Ese resto es 44. Entonces ahora a 44 le tenemos que restar un inmediato inferior, que sea una potencia de 2. En este caso, por ejemplo, 2 a la 6, 64 se pasa. Tendría que ser 2 a la 5, 32. Eso ya nos entrega un valor de 12. Entonces, como se pasa el de aquí, 0, el de aquí, 1. Ahora 12. 12 tenemos que restarlo con 16, no se puede. Con 8, 2 a la 3. Igual a 4. Entonces 16 no se puede. 2 a la 3, 8, si se puede. 4. Y ese 4 ya es un 2 a la 2. Entonces 1 y el resto 0 y 0. Listo, tendríamos convertido el primer número. En el siguiente caso, 16. 16 es un 2 a la 4. O sea, 16. Esto es igual a 0. O sea, nosotros tenemos 0, 0, 0. Acá es 1. 0, 0, 0 y 0. 1 es 2 a la 0. Entonces nosotros tenemos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 1. O sea, 1 menos 1 igual a 0. Y 12. 12. Entonces 12 se aproxima a 2 al cubo, que es 8. Esto es igual a 4. Entonces tendríamos 0, 0, 0, 0, 1 es 2 a la 2 menos 4. Igual 0. Entonces tenemos un 2 a la 2, 0 y 0. Listo, tenemos convertido nuestro número en binario. O sea que para el primer octeto nosotros tenemos 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Punto. El segundo sería 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Punto. El tercero sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Punto. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0.
Nosotros tenemos nuestro número convertido a bits, suponiendo que la máscara de nuestra IP sea del número 29, entonces esto se representa por este valor. 255 no es nada más que la representación de todos los 8 bits de un octeto en 1. Entonces vamos a tener nuestro número hallado aquí. Y como operación AND con nuestra máscara 29 que nos está pidiendo, vamos a realizar la operación bit a bit. Tendríamos en este caso para el primer octeto 1, para el segundo 0, para el tercero 1, 0. Si nos damos cuenta, en todo momento que existe 1 aquí, el número pasa tal cual. Y eso corresponde hasta este 1. Y para todos los siguientes, la operación AND va a ser que sea 0, 0 y 0. Entonces, esta es la IP de red y la convertimos a decimal. Acá está, bueno, de un ejercicio anterior el valor. El primero sería 172. 172, el segundo sigue siendo 16. El tercer octeto representa un 1 y el cuarto octeto representa un 8. Entonces nuestra IP de red sería 172.16.1.8, de lo cual ubicamos en los criterios para ver la IP privada de clase B de 172.16.0.0 hasta 172.31.255 es una IP privada de clase B. Entonces se deduce que la IP de red es 172.16.1.8 con máscara 29, la cual corresponde a una IP privada de clase B. Por ende, si es una IP privada de clase B, se puede utilizar en un entorno LAN. Y así se entendería este método y las direcciones IP. Acá, para poder indicarlo desde el inicio, pues más abajo nos decía que esto es máscara 29. La IP estaría representada de esta forma, como dirección más máscara. Entender que el proceso NAT actualmente utiliza una dirección pública en nuestro router de salida hacia la red y direcciones privadas en la parte de direccionamiento de nuestra LAN. Si nos damos cuenta, todas estas direcciones son direcciones de la clase C y todas son del tipo privadas. Y esta dirección es una dirección de clase A y pública. Entonces, cuando un paquete está formado con esta dirección, el router a la hora de salir a WAN se encarga de cambiar esa IP para enviarlo hacia la red y esta red pueda entender esas direcciones. Y así en cada una de las redes, por ejemplo, este es un solo negocio, otro negocio y otro y otro y otro, pueden tener pues la misma dirección interna en su LAN y solamente lo que variaría es la dirección pública que cada una de estas tiene asignada. Bueno, y espero que les haya gustado bastante este tutorial. Les espero en el siguiente. Un saludo cordial para todos.